Lucas capítulo 15, versículo 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que usted lo tenga en cuenta. Si no, lo puede leer allí en la traducción Reina Valera, que es la que normalmente usamos. Y dice así: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Cierre sus ojitos y levante una de sus dos manos al cielo. Si usted lo puede hacer desde casa o desde el lugar donde usted esté, hágalo también conmigo y dígale: Padre bueno, hoy necesito que tu palabra me redarguya, me bendiga, que este mensaje que el pastor va a transmitir hoy pueda llegar a mi corazón, a mi vida y a todo lo que soy. Padre, mi corazón necesita un toque tuyo en esta noche. Todos lo necesitamos. Y al acercarnos a ti, tenemos vida y tenemos bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero compartir un mensaje con usted que he llamado de la siguiente manera, dígalo después de mí: ¿cómo recuperar el rumbo? Otra vez, ¿cómo recuperar el rumbo? El camino cristiano es un camino largo y que a veces tiene unas curvas. Llamemos a las curvas las dificultades de la vida, las circunstancias adversas, a veces las malas decisiones suyas y las malas decisiones mías. Porque es que no somos personas, con el solo hecho de llegar a los pies de Cristo, no somos personas que podamos estar exentos de cometer errores, de pecar y de resbalar en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos podemos cometer errores. Joven, de un muchacho que toma la decisión de pedir la herencia a su papá y le dice: bueno, papá, ya me cansé de vivir contigo, necesito el bille, necesito la herencia, mi parte, porque me voy a darme la gran vida, a conocer el mundo. Este muchacho se va. Cuenta Jesús la historia. Usted sabe que las parábolas son historias que encierran una verdad, sino que el Señor Jesús, el mejor predicador de todos, utilizaba las historias para enseñarnos y para conectar a la gente del entonces y a la gente del hoy. Y viene aquel muchacho y decide gastarse todo lo que tiene, perrateándose la vida, destruyendo su vida, haciendo de su vida una vida libertina. Y todo el tiempo este muchacho comienza a gastarse el dinero hasta el punto que queda con hambre, queda sin nada. La Biblia registra que la historia que contaba Jesús dice que este muchacho comía las algarrobas, o sea, la comida de los marranos. Llega el momento que este muchacho, dice la Biblia, entra en razón, vuelve en sí y dice: hombre, yo que estoy aquí llevado, acabado, pasando hambre, me voy por donde mi papá, a ver si de pronto al menos me da un puestico allá como uno de sus empleados y yo puedo al menos comer. Cuando el muchacho vuelve a la casa, se lleva la sorpresa de que en ningún momento su papá le recrimina, le señala, lo juzga, sino que con sus brazos abiertos otra vez lo recibe en casa, y ese día es el día en que este muchacho se encuentra otra vez con su familia, y llamémoslo así, con Dios. Un mensaje que a veces utilizamos para predicarle a aquellas personas que no conocen a Dios. Pero note que este mensaje va más para los cristianos que para la misma gente que nunca ha tenido la oportunidad de conocer un Padre como Dios. Tal vez usted se siente perdido hoy, tal vez usted siente que su vida no se halla y que se siente en un limbo del cual piensa que no puede regresar. Porque los errores de la vida, porque las circunstancias de la vida te han hecho salirte del camino. Esa curva te cogió en bajada y te fuiste y te saliste y te encontraste en un lugar perdido. Entonces hoy quiero enseñarte a través de la palabra cómo volver a encontrar el rumbo de tu vida, cómo volver a encontrar tu propósito, cómo encaminar tu vida para desarrollar al máximo lo que Dios ha puesto en ti, pero sobre todo para que vuelvas a agarrarte de la mano de Dios como antes lo habías hecho y puedas decir hoy: Padre Celestial, yo quiero seguir contigo hasta el final. No se trata de venir a una iglesia, no se trata de estar conectados a través de una cámara, de una transmisión, de una pantalla, de un televisor o un celular. Se trata de estar conectados y de volver a conectarnos de todo corazón. Hoy quiero que tal vez usted diga: Señor, a pesar de que me he equivocado, a pesar de que he vuelto atrás, a pesar de que he dejado de orar, de buscarte y he comenzado a perderme sin saberlo, hoy
sigo el ejemplo de esta historia que nos contaste del hijo pródigo y vuelvo a casa una vez más y hallo el camino, hallo la senda, hallo el rumbo y comienzo a transitar una vez más por el camino de Dios. Bienvenido a esta noche a un mensaje que he querido llamar ¿Cómo encontrar el rumbo? Amén. Dígale a la persona que tiene al lado desde lejitos, dígale cómo encontrar el rumbo. Número uno, para encontrar el rumbo, número uno, entre en razón. Otra vez dígalo, entre en razón. Dígalo conmigo, voy a entrar en razón. Se trata de recapacitar y de bajar la tensión a la vida. A veces vivimos una vida como en una olla a presión, esperando en cualquier momento esa presión sale y estalla. Y parece que las tensiones, las presiones de la vida nos hacen tomar malas decisiones y en algún momento nos afectan. Y eso nos hace a veces perder la fe. Parece que como cuando se dispara la tapita de la olla a presión y por ahí se fue la fe, porque las presiones están ahogándonos, por ahí se fue la esperanza, por ahí se fueron nuestros sueños. Llegó el día de que usted y yo le podamos bajar a la tensión y que usted y yo podamos recapacitar. De que usted y yo podamos pensar si el camino que estamos llevando es el correcto. De que usted y yo podamos pensar en algún momento si en un punto de la vida nos perdimos y nos alejamos del Señor. Si en algún punto de la vida perdimos nuestro rumbo y perdimos ese equilibrio de la vida. Y comenzamos a centrarnos en la familia y pensamos en darlo todo y eso está bien, pero de repente empezamos a alejarnos de los propósitos de Dios y del llamado que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero que usted piense si de pronto ha sido su trabajo que lo ha absorbido tanto, o tal vez las preocupaciones y el estrés de hoy, la ansiedad de la pandemia, la ansiedad de las situaciones que estamos oyendo, lo que vemos en los noticieros, lo que leemos en los periódicos, lo que nos dice la gente, nos ha presionado tanto y nos ha llenado de tanto miedo que hoy estamos nosotros diciendo, Señor, me siento ahogado y por eso poco a poco me he ido alejando, me he ido apartando, he dejado de encontrarme conmigo mismo y encontrarme con Dios a causa de tanta presión. Hoy es el día de entrar en razón. La Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí. Entró en razón, recapacitó y dijo, ve, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces nosotros necesitamos volver en sí. Y hay veces que el Señor permite que la vida nos dé una bofetada para volver en sí. Es como cuando la persona se desmaya. Yo no sé si a usted le ha pasado, si se ha desmayado una vez, o de pronto aquellas personas que usted ha visto desmayadas, usted ha empezado a despertarla con cachetaditas en la cara. Y hasta uno dice, a ver, despierte para salvarle la vida. Y de repente esa persona vuelve en sí. Y a veces nosotros ha venido la misma vida. El Señor ha permitido que la vida nos dé una bofetada para que usted y yo volvamos en sí. Y a veces esas cuestiones de la vida, a veces esas pruebas que suelen venir, a veces esas dificultades que llegan de imprevisto, nos levantan, nos despiertan y nos dicen, yuju, levántate brother, levántate amiga, levántate porque estás dormido, porque te estás perdiendo, porque estás alejándote de Dios y tienes hoy que volver en sí. ¿Cuántos quieren volver en sí hoy? ¿Cuántos quieren recapacitar hoy? ¿Cuántos quieren entrar en razón? Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para entrar en el rumbo de la vida que Dios ha trazado para nosotros y recuperar el propósito que Dios tiene para cada creyente, para cada uno de sus hijos. Pastor, tal vez usted ha dicho, pastor, ¿hay oportunidad para que yo regrese? Note que el hijo pródigo, aunque se fue, nunca dejó de ser el hijo. ¿Aló? Y el buen hijo siempre vuelve a casa de papá. ¿Aló? Note que aunque se fue el hijo pródigo, nunca dejó de ser hijo. Y cuando regresó, el papá lo recibió como un hijo. De hecho, corrió, no lo esperó, sino que lo encontró en el camino. Cuando lo vio de lejos, aquel hombre de la historia salió corriendo, se acercó a su hijo y lo recibió con un abrazo. Y le dijo, este es mi hijo que ha vuelto a casa. Este es mi hijo que ha recapacitado. Este es mi hijo que ha encontrado el rumbo. Llegó el momento de encontrar el rumbo. Como te digo, a veces pensamos que por hacer tanto
somos mejores. No, Dios quiere que seamos mejores por tú y yo ser quien somos. Nosotros no somos mejores por lo que hagamos, ni ser una persona tremenda en tu trabajo, ni ser un gran predicador, ni ser un gran pastor, un gran cristiano, te hace merecedor del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es gratis, el amor de Dios es perdonador, el amor de Dios es tanto que cuando lo recibes, que cuando lo abrazas, te quita las ganas de pecar. ¿Aló? El amor de Dios es tan maravilloso que hoy está abrazando a muchas personas hoy y les está diciendo, bienvenidos a casa otra vez, bienvenidos a mí otra vez, bienvenidos a mi casa, bienvenidos al propósito, bienvenidos al rumbo. Amén. Entonces, hay que entrar en razón para volver al propósito que Dios tiene para nosotros. Número 2. Número 1, dígalo conmigo, entrar en razón. Número 2, vuelva al punto donde se perdió. La mejor manera de encontrar el rumbo, la mejor manera de encontrar un lugar, de salir de un sitio donde estás perdido, es no seguir avanzando sin rumbo, es volver al lugar donde te perdiste. ¿Dónde te perdiste? En aquella mala relación, no te digo que vuelvas a la relación, sino que vuelve a hablar con Dios de eso. Tal vez ha sido esa relación que te ató, que te frenó, que te robó el propósito. Vuelve a ese punto y di, aquí fue el problema y aquí lo voy a solucionar. Tal vez, o mejor, hay personas aquí sentadas allá en la transmisión que tienen conversaciones pendientes con el Señor, que tienen conversaciones pendientes como el apóstol Pedro, que tenía una conversación pendiente con Jesús. Este hombre se había alejado del rumbo después de haber negado a Jesús. Es que no era fácil ver morir al maestro en una cruz. Una cosa es leerlo y otra cosa es haber estado ahí presente cuando Pedro sabe, escucha y se da cuenta que a su maestro, al que él creía que era el Hijo de Dios, lo estaban crucificando y lo estaban martirizando en una cruz. Este hombre se descompone, lo niega, corre, se va, vuelve a sus redes, pierde el rumbo. Pero Jesús, al resucitar, lo primero que hace es llevar a Pedro al punto donde se perdió. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro esta vez no es capaz de decirle con tanta fuerza, con tanta energía, que lo amaba y que sería capaz de dar la vida por él. Esta vez Pedro le dice, bueno, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Y otra vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, tú sabes todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Jesús lo lleva otra vez al punto donde Pedro se perdió. Y ahí ratifica su llamado y le dice, tú sigues siendo el hombre. Cuando le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. ¡Wow! Ese es el amor de Dios, que hoy te va a llevar al punto donde te perdiste y te va a traer y te va a decir, tú sigues siendo la mujer que yo escogí. Tú sigues siendo el hombre que yo escogí. El papá nunca le recriminó al hijo pródigo, le dijo, ya tú no eres mi hijo, ahora vaya para allá a trabajar la tierra como los jornaleros. No, él le dijo, bienvenido hijo mío, y lo recibió en el punto donde se perdió. Y dice la Biblia que le puso una túnica, le puso un anillo y le devolvió todo lo que este hombre ha perdido. Dios te devolverá la fe que has perdido, te devolverá aquel trabajo que has perdido, aún mejor, te devolverá tus sueños y te contestará cada petición. No te rindas, vuelve al punto donde te perdiste y comienza otra vez el rumbo de tu vida, porque Cristo tiene un propósito muy grande para ti. Aleluya. Vamos a encontrarnos otra vez con Dios. Vamos a ese momento donde nos perdimos. Volvamos a Dios. Volvamos a empezar si es necesario. Borre la pizarra de su vida. Bórrela. Bórrela una vez más. Y deje que el Señor le lleve la mano y escriban una nueva historia otra vez. Qué bonito es que el Señor nos ayude a escribir nuestra historia. Ya esa pizarra de nuestra vida, de nuestro corazón. Yo no sé si usted se acuerda, los muchachos de hoy casi no tienen esa idea porque ahorita es el marcador y el tablero, ¿no? El marcador borrable. Pero en nuestra época, ¿cuántos son de la época de la pizarra? Ah, no me asuste. Pila Darío no mague, que usted es de la época del pizarrón. ¿Se acuerda esa pizarra verde o negra? Con esas tizas blancas, esas pizarras tenían
una pequeña superficie donde ahí se ponían las tizas y el maestro empezaba a escribir. Y yo no sé si usted era de los tremendos del salón, yo era una mansa paloma, pero el profe siempre me decía, más, por favor, borre el tablero. Y uno borraba el tablero y ese tablero quedaba blanco y blanco y blanco. Y me decía el profesor, no, pero eso quedó muy cochino. Vaya, coja un trapo y lo moja. Y limpia el tablero bien. Y yo cogía ese trapito y lo mojaba, lo exprimía en el lavamanos del colegio y empezaba a borrar la pizarra hasta que el tablero volvía a estar negrito otra vez. ¿Sabe? La sangre de Cristo vuelve a borrar todos esos errores y el corazón queda listo para escribir una nueva historia. Una nueva historia se escribe siempre y cuando usted está dispuesto a volver a Dios y está dispuesto a volver a empezar. No se rinda, no se encierre en sus temores, en sus miedos. No se encierre en el miedo de pensar que para usted ya no hay algo más, que para usted la vida se acabó o los sueños que tenía Dios para usted se acabaron. Pedro creía eso, pero se sorprendió cuando el Señor lo lleva a ese mismo lugar donde se perdió y le dice, vuelves a ser el hombre, tú eres el líder que yo llamé, tú eres el que yo he formado, tú eres aquel que le dije, tú eres Pedro y sobre esta piedra, no Pedro, porque hay una mala interpretación, sobre esta piedra, sobre la afirmación que dijo Pedro, cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso Cristo le dice, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, sobre la afirmación del apóstol Pedro. Increíble. Y otra vez el Señor lo enruta, lo encarrila y lo lleva a cumplir su propósito. El hijo pródigo llega a la casa de papá y el papá le devuelve lo que él mismo había despilfarrado. Y por último, no solo entre en razón, no solo vuelva al punto donde se perdió, sino número 3, por favor, enrútese una vez más. Porque no se trata de pensar, renovar la mente, tomar decisiones, aclarar lo que hay en la cabeza. No solo se trata de eso. También se trata de volver a Dios, de volver al punto donde nos perdimos. Y número 3, se trata de seguir. ¿Aló? Tal vez usted resbaló, cayó, cometió errores, pero déjeme decirle que hay que seguir. No hay que seguir cometiendo los mismos errores. Hay que seguir caminando en una vida diferente, una vida mejor, en la vida que Dios tiene para nosotros. Pedro, después de ahí, después que Cristo lo restauró, después de que el Señor lo acercó a él nuevamente, después que el Señor le devolvió, le ratificó su ministerio, nunca más Pedro volvió a ser el mismo. El apóstol Pedro nunca volvió a ser el mismo. Porque lo que siguió después de la ascensión de Jesús fue que Pedro llega al aposento alto y viene y junto con los 120 esperan la llegada del Espíritu Santo. Y aquel Pedro que unos días antes había negado a Jesús y lo negó con maldición, fue tan feo lo que Pedro dijo que la Biblia no lo registra, sino que dijo, lo negó con maldición. Y lo llevan al aposento alto, Jesús, ya Pedro perdonado, ya Pedro restaurado, y viene el Espíritu Santo y lo empodera. Y en su primera predicación dice la Biblia que ese día se convirtieron como 3,000. Enrútese otra vez en la vida. Que el Señor tiene grandes cosas para usted. Que el Señor no se ha olvidado de cada promesa que un día le dijo, que un día le hizo. El Señor no se ha olvidado de lo que escribió para usted, de aquella historia profética que ya el Señor tiene escrita para usted y para mí. A veces la vida nos desenfoca, a veces la vida nos hace perder, a veces son nuestras decisiones. Pero cuando la ovejita se pierde, dice el Señor, dice la Biblia que el Señor va por la ovejita perdida. Deja las 99 y va por aquella ovejita perdida. Y vuelve gozoso, trayéndola en los hombros porque recuperó aquella ovejita amada. Tal vez usted y yo somos la ovejita perdida hoy, los que tal vez perdimos el rumbo, pero hoy, como el hijo pródigo, volvemos a casa de papá. Y no encontrarás un señalamiento, no encontrarás una recriminación. Encontrarás dos brazos abiertos de par en par, diciéndote,
yo te perdono en esta noche. Y sigue siendo la persona que yo escogí para cumplir un propósito poderoso en esta vida. Colócate sobre tus pies en esta noche y quiero que tú y yo hablemos con el Señor hoy. Puedes levantar tu mano lo más alto que puedas y puedas disfrutar del amor de Dios hoy. No importa dónde estés, vuelve al punto donde te perdiste, vuelve ahí, vuelve al punto donde te perdiste hoy y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hoy regreso a ti. Perdóname por mis errores, perdóname por mis faltas, perdóname por cada una de las embarradas que he hecho en la vida. Dame la oportunidad de regresar a ti, Señor. Y dame la oportunidad, Señor, de volver a escribir la historia que tú trazaste para mí. Hay gente que me dice que no tiene sentido seguir, pero hoy yo me aferro a la palabra que he escuchado. ¿Cómo encontrar el rumbo? Hay gente que me dice: para ti ya no es, ya tú lo perdiste. No, todavía hay una oportunidad para mí. ¿Alguien lo puede cantar? Oh, tu amor me Ese es el amor de Dios. Me sostiene, no amor, tiene sin condición. Me persigue y deja las 99. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Vuelve hoy al punto donde te perdiste. Vuelve al Señor y dile: necesito volver a ti. Necesito volver a lo que me prometiste. Necesito volver a tener fe. Necesito volver a creer, necesito volver a soñar. Necesito una oportunidad más. Parece que toda esta pandemia nos ha succionado la fe, nos ha succionado las ganas de seguir adelante. Pero en el nombre de Jesús, hoy reprendemos eso y se va de nuestra vida todo lo que no es de Dios. Toda la duda, todo el miedo, toda la desesperanza, la frustración que ha venido a nuestra vida a través de la opresión externa. Y hoy nos aferramos al Señor y le decimos: yo vuelvo a ti. Yo salgo corriendo a casa. Qué sorpresa se llevó este hijo pródigo en la historia cuando vio a su padre corriendo hacia él. Oh, qué sentimientos encontrados. La vergüenza revuelta con la emoción, fusionada con ese sentimiento de culpabilidad y la incertidumbre de no saber si sería recibido otra vez. Pero vaya, qué sorpresa cuando los brazos de papá se extendieron y le dijeron: bienvenido una vez más. Oh, para ti y para mí también es esa oportunidad. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra duda, ahí está Jesucristo esperando, diciéndonos: tú sigues siendo la persona y sigues siendo mi hijo, sigues siendo la persona que yo escogí y hoy ratifico los planes que tengo para ti. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Es gratis. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. ¿Cómo volver al rumbo? Pues volviendo a Dios. Él te va a ayudar a enrutarte una vez más. Él va a abrir las puertas una vez más. Él te va a llevar de la mano. Él va a sanar tus heridas, aunque te las hayas hecho tú. Él las va a sanar y Él te va a restaurar y te va a levantar
para que encuentres tu propósito en esta vida y para que vuelvas a Él. En el nombre de Jesús, amén y amén.